Continuamos con el estudio del cálculo diferencial en coordenadas curvilíneas, es decir, lo que es el análisis vectorial. Y vamos a introducir un concepto bastante interesante, bastante útil, que se menciona poco en general en la física o en la física matemática, pero se usa mucho en la física. Y es el concepto de derivada material. Imaginemos que tenemos nosotros un medio continuo, ¿está bien? Sea un medio continuo. Un fluido, un líquido, entonces tenemos nosotros nuestro medio continuo, y si tenemos un medio continuo, normalmente este medio continuo se define por medio de algún tipo de función. Llamemos de que está definido por una función vectorial B que depende de la posición y del tiempo. ¿Está claro? Entonces, sea un medio continuo definido o determinado por una magnitud del tipo vectorial o una función vectorial que depende de R y de T. En general la función puede ser escalar, más adelante vamos a darnos cuenta o vamos a ver cómo eso lo utilizamos, pero por la analogía y por la forma en que esto se desarrolla, es mejor siempre trabajarlo vectorialmente. Muy bien, ahora, este medio continuo, además de esta magnitud vectorial, se le asocia otros tipos de magnitudes. Tomemos vamos a decir una o alguna función escalar a la cual voy a denominar aquí phi, que depende también de la posición y del tiempo. Esta función escalar puede ser, por ejemplo, la densidad, la concentración de alguna sustancia dentro de este fluido. ¿Está claro? Entonces, tenemos dos tipos de magnitudes. Uno, el medio continuo que se mueve, y otro, esta función escalar que nos determina algo en el medio. ¿Está bien? La cual nos define una cierta característica, y aquí lo voy a poner de forma ambigua, ¿está bien?, del medio. ¿Y por qué digo ambigua? Porque puede ser una característica en el medio. Por ejemplo, si nosotros tenemos de que esa es la concentración de sal en un líquido, entonces no es una característica del medio, que es el líquido, sino de esta sustancia, esta concentración, esta sal en el medio. Pero en conjunto, todo eso es parte de lo que es el medio. Jóvenes, ¿esto está claro hasta el momento? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera podemos nosotros estudiar la variación de esta característica escalar con respecto al tiempo que se encuentra dentro de este medio continuo caracterizado por esta magnitud B? Es decir, el mismo campo, o sea, el mismo medio cambia. Así esto no cambie, debido a que el medio cambia, voy a tener una variación con respecto al tiempo. Entonces, analicemos la variación de esta magnitud phi de RT con respecto al medio.
No, disculpen, con respecto al tiempo. Teniendo en cuenta de que se encuentra en un medio el cual a su vez también varía con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, nosotros aquí vamos a ver lo siguiente. Podemos tomarlo de la siguiente forma. ¿Ok? Establezcamos, esto lo coloco simplemente de manera referencial, jóvenes, en un sistema de referencia cualquiera, y con respecto a este sistema de referencia, nosotros ubicamos un punto. Ubicamos un punto y decimos, ok, voy a ver cómo cambia en este punto. Es decir, mantengo fijo, constante en ese punto. Entonces, si se mantiene el R constante, entonces nosotros vamos a decir de que esta variación de phi con respecto al tiempo, voy a tener simplemente un phi r de t. Esto va a estar asociado, esa variación, simplemente a la derivada de phi con respecto al tiempo, derivada parcial, es decir, la derivada de phi con respecto al tiempo, asumiendo que el r no cambia. ¿Esto está entendido, jóvenes? Esto es lo que nosotros conocemos como una derivada parcial. Y en este caso, nosotros podemos también llamarle derivada local. Entonces, la derivada parcial nos está representando cómo es que está variando en un punto dado con respecto al tiempo, en este caso. Entonces, es una derivada local. No sé si tienen alguna pregunta ahí. No, perfecto. Muy bien, entonces, esa es una forma de analizar esa variación con respecto al tiempo. Pero otra forma de hacerlo es considerando de que tenemos un pequeño volumen que se está moviendo junto con el medio. Entonces tenemos que este pequeño volumen, disculpen, se va a mover junto con el medio. Es decir, nosotros tenemos de que así se mueve junto con el medio este pequeño volumen. Entonces, en ese caso, debemos de considerar distinto. Si consideramos o en todo caso, mejor vamos a ponerlo así, que es más físico el concepto. Sí, o sea, se puede medir la variación de esta magnitud phi de t en un volumen pequeño del medio. Es decir, considero un volumen pequeño del medio y veo cómo es que dentro varía con respecto al tiempo esta magnitud. ¿Está bien? El cual se mueve junto con el medio. El cual se mueve junto con el medio. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que esa variación se determina por la derivada total. Tenemos entonces la derivada de phi, que es función de r y de t, con respecto al tiempo,
no va a ser otra cosa que la derivada parcial de phi con respecto al tiempo más la derivada parcial de phi con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo más la derivada parcial de phi con respecto a y por la derivada de y con respecto al tiempo más la derivada parcial de phi con respecto a z por la derivada de z con respecto al tiempo. Aquí se suele utilizar la siguiente notación: la derivada de x con respecto al tiempo, este va a ser un bx, derivada de y con respecto al tiempo va a ser una by, derivada de z con respecto al tiempo es una b sub z. Y esta no es otra cosa que la velocidad del medio. ¿Está claro? Esta es la velocidad del medio, las componentes de la velocidad del medio. Porque aquí lo que se está moviendo es el medio. Entonces, si todo está claro, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, la derivada de phi, que depende de la posición y del tiempo, y esta con respecto al tiempo, va a ser la derivada parcial de phi con respecto a t, más esta bx, multiplicada por derivada de phi con respecto a x, más b sub y, por derivada de phi con respecto a y, más b sub z, derivada de phi con respecto a z. Y esto es igual a la derivada parcial de phi con respecto a t más, y esto que nosotros tenemos aquí, tenemos derivada de phi con respecto a x, derivada de phi con respecto a y, derivada de phi con respecto a z. Eso nos hace recordar el operador nabla. Entonces vamos a tener nosotros al vector velocidad multiplicado por el gradiente de esta función phi que depende de r y de t. Aquí quiero mencionar de que este vector velocidad, en este caso, es este vector que he dibujado acá. Lo voy a dibujar con una b minúscula para que sea consistente. ¿Está bien? Entonces, tenemos nosotros que de esta forma se escribe esta expresión. Significa la derivada phi r, t con respecto al tiempo. Esto es igual a la derivada parcial con respecto a t más este vector b por el gradiente, por el operador nabla, y todo esto que opera sobre phi de r. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Voy a colocarlo esto así para que sea más. Entonces, nosotros hemos llegado a este operador. Hasta aquí, jóvenes, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces, a esto que está acá es a lo cual se le suele llamar derivada material. ¿Está bien? Derivada material. ¿Qué es lo que pasa si nosotros, en lugar de tener una magnitud escalar, tenemos una magnitud vectorial? Entonces, si la magnitud es vectorial, por ejemplo, que nosotros tenemos una función b que depende de r y de t. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, vamos a obtener lo siguiente, que la derivada
de esta función vectorial o este campo vectorial con respecto al tiempo no va a ser otra cosa que la derivada parcial de b con respecto al tiempo más bx derivada de b con respecto a x más by derivada de b con respecto a y más bz derivada de b con respecto a z. Y esto, en este caso, va a ser igual a b, o disculpen, aquí me faltó algo, la derivada parcial de b con respecto al tiempo más b multiplicado escalarmente por nabla, y todo esto que actúa sobre nuestro campo vectorial b. Entonces vemos de que tenemos la misma estructura. Podemos sacar el b y sacarlo. Entonces, de nuevo, tenemos la derivada material y a estos términos, gradiente, disculpen, velocidad por nabla que opera sobre phi de RT en un caso, o la velocidad por nabla que opera sobre B RT en el otro caso, a estos jóvenes se les llama términos convectivos. Convectivos, ¿por qué? Porque nos están determinando los cambios que sufren phi y b debido no a la variación de ellos mismos, sino la variación del volumen en el cual se encuentran, debido al movimiento del cuerpo continuo en el cual estos se encuentran. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Disculpe. Dígame. El cero vector no sería producto cruz. ¿Cuál? ¿Este de acá? La magnitud vectorial. ¿Este? Esto es un escalar. Un escalar por un vector me da un vector, la derivada de un vector me da un vector, todo es un vector. No tiene por qué ser producto cruz. Okay. ¿Está bien? No tiene por qué ser producto cruz. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. El ejemplo más sencillo... Profe, sí, en dígame. el chat ahí, hay uno que dice que hay un error. A ver, voy a ver. Disculpen. Bueno, hay un error. ¿Aquí en esta pizarra o en la anterior? Dice que es en la anterior. Acá. ¿Dónde está el error? Por favor, si me lo indica. La derivada de parcial abajo. Ah, ya. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, el ejemplo más sencillo de uso de esta es lo siguiente. ¿Está bien? El ejemplo más simple es la derivada, ¿está bien? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso la magnitud es la velocidad. Eso más velocidad por nabla de la velocidad igual a menos el gradiente de P sobre ρ más G. Esta, jóvenes, es la ecuación de Euler. Que se estudia en la mecánica de los medios continuos y que nos describe el movimiento
es la ecuación del movimiento de un pequeño volumen bajo la acción de la fuerza de la gravedad y del campo de presiones. Aquí, si este ρ pasa a multiplicar, acá, nosotros, digamos, multiplicamos todo por ρs, por ρ y una área s, y aquí vamos a tener la derivada de la masa con respecto al tiempo. Aquí también vamos a obtener nosotros masa con respecto al tiempo, una variación debido al cambio de forma. Aquí vamos a tener la fuerza gravitacional y aquí vamos a tener el campo de fuerzas debido a la presión. Entonces, la ecuación de Euler es una ecuación de movimiento de un medio continuo, un pequeño volumen en un pequeño medio continuo bajo la acción de las fuerzas de presión o el campo de presiones y la fuerza de gravitación. Entonces, aquí lo importante de estas fuerzas o de esta derivada es que nosotros vamos a tener, vamos a estudiar la variación debido a dos factores. Uno, en primer lugar, al tiempo, cómo varía, cambia con respecto al tiempo, y otro debido a la forma del, llamémoslo así, contenedor. Es decir, el medio en el cual se encuentra el objeto que nosotros estamos estudiando. Eso nos lleva a lo siguiente, que va a ser lo que vamos a ver a continuación, de que esta forma del contenedor se debe a la variación de los contornos de integración. Porque nosotros, si tenemos un volumen, ustedes saben que es la integral de volumen de, digamos, ρ, o digamos, la masa, por ejemplo, es igual a ρ de dB. Entonces integro con respecto al volumen. Entonces, si el contorno varía, la densidad también va a estar variando de acuerdo con el contorno y podría estar variando la masa, por ejemplo. Entonces, estos contornos de integración son los que van a variar también en este caso, debido al movimiento del medio del cual nosotros nos encontramos. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces nosotros vamos a ponerlo así, una derivada total, ¿está bien? Va a ser la derivada con respecto al tiempo más la velocidad multiplicado escalarmente por el nabla. Este es el operador que nosotros vamos a utilizar y al cual denominamos derivada material.